Y bien, pues como sabemos, como hemos dicho, ya renunciaron los ministros del Interior y de Defensa, se ha resuelto en cierto sentido ya esta crisis política, y hemos invitado entonces a Carmen Omonte, que es vocera de Alianza Parlamentaria, Perú Posible. También estamos con Juan José Díaz Dios, que es vocero de Fuerza 2011, y Juan Carlos Seguren, de Alianza por el Gran Cambio. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, claro, la primera pregunta sería, ¿esto es el fin de esta crisis política? Es cierto la impresión que tengo yo, por lo menos, de que de alguna manera, la manera como se ha resuelto salva al presidente del Consejo de Ministros, a Óscar Valdés, en el sentido de que él ya no tendría que renunciar, en fin, no lo comprometería, digamos, que quizás hubiera quedado comprometido si es que hubiesen sido censurados estos dos ministros que eran ministros de su confianza. No sé si tienen esta impresión, ¿qué piensan acerca del, digamos, Óscar Valdés se fortalece, no se fortalece, se va a mantener o no, en fin, debe permanecer o no debe permanecer? Carmen. Nunca estuvo en discusión, Jaime, la posibilidad de pedir el retiro de Óscar Valdés, por lo menos en nuestra bancada, ¿no? Creo que siempre tuvimos muy en claro de que lo ideal era que los ministros renunciaran. Se nos fue empujando a la posibilidad de censura, no era lo que nosotros buscábamos, pero finalmente teníamos que tomar esa decisión difícil, si es que finalmente llegaba el debate de censura. Pero el caso de la permanencia o no del Premier, pues no está en discusión. Sería irresponsable el que se planteara un cambio de gabinete a tan pocos meses, ¿no? Un nuevo rostro en pocos meses no hubiese sido prudente ni correcto para la gobernabilidad del país. Díaz Dios, ¿qué opina usted de esto, de este tema? Evidentemente el ministro Valdés se ha visto de alguna manera salpicado por esta crisis, no se puede negar. Es verdad que ninguna de las bancadas de oposición le había dirigido algún tipo de ataque o cuestionamiento. Sin embargo, la forma como terminan saliendo estos ministros, que no ha sido tan decorosa, porque es una renuncia entre comillas. Recordemos que ya ayer, por ejemplo, habíamos anunciado que presentaríamos esta cuestión previa para que se priorice el debate y de una vez la moción de censura sea tratada, que era un reclamo a nivel nacional. Terminaron suspendiendo el pleno. Y el día de hoy, bueno, no les quedó otra, al ver pues que no podían paralizar esta cuestión previa, piden un cuarto intermedio. Yo creo que ya simplemente le dicen a los ministros, mira, ya no puedo hacer nada, me imagino que es el mensaje de Bogotá, así es que manda tu cartita nomás. Esta no es una forma pues, decorosa. Eso habría sido lo que gatilló, digamos, la renuncia. Claro, estamos debatiendo la cuestión previa para entrar ya al debate de la moción de censura. Nos mandan, o sea, antes de votar esta cuestión previa, nos mandan un cuarto intermedio, y en ese lapso es donde efectivamente se produce la noticia de que renunciaron. Entonces no es pues muy decoroso. Además, ver al Premier defendiendo lo indefendible respecto a la capacidad de estos ministros, lamentablemente ha hecho pues de esto un drama demasiado largo, cuando en realidad ya es insostenible, ¿no? Ya nos imaginaríamos de repente a estos ministros dando una orden y a los generales pues simplemente le dirían, oye, ¿qué me dices si ya mañana de repente no vas a estar? Esta era la realidad de que vivía el país. Evidentemente, con ministros así de debilitados, de ninguna manera podríamos nosotros enfrentar el terrorismo. No es casualidad que los terroristas se sientan envalentonados y ahora no solamente esperan para emboscarnos, sino que directamente están a través de francotiradores atacando a nuestros militares y policía en las propias bases. No los están esperando afuera. Sí, pues efectivamente. Y Juan Carlos Seguren, ¿qué piensa sobre este tema? Bueno, en principio que nadie está feliz ni conviene al país cambios frecuentes de ministros. Los ministros, mientras más tiempo en la gestión tengan, se aprovecha la curva de la experiencia, la curva de aprendizaje, se consolidan políticas de gobierno y estrategias. Y sin embargo, hay circunstancias como las que hemos vivido las últimas semanas, donde los hechos tornan la vigencia y permanencia de los ministros como insostenibles. Y cuando se produce una circunstancia de esa naturaleza, lo que corresponde es cambiarlos. Y corresponde no para tener banderas de triunfo políticos, sino porque hay que fortalecer el gabinete. Ministros debilitados, ministros que han perdido el liderazgo, que los propios institutos, en este caso, ya habían perdido la fe en ellos, y la opinión pública, y 5 agrupaciones políticas, y digo 5 formal, porque al interior de la propia bancada de Gana Perú hay muchos que están de acuerdo con la renuncia o en todo caso estaban de acuerdo con la censura.
En la reunión de anoche con la vicepresidenta, ¿no? Marisol, la presidenta, digamos, encargada del despacho presidencial, se tocó este tema, digamos, se tocó la posibilidad de que fueran a renunciar los ministros. ¿Ella hizo algún pedido? En fin, ¿hubo alguna negociación en torno a esto? No fue parte de la agenda, se tocó muy superficialmente, pero lo que sí transmitimos es que la decisión era firme, ¿no? Y no era un tema político, sino era un tema pensando en lo más conveniente para el propio gobierno. Tenía que reforzar y relanzar la credibilidad en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Porque yo creo que hay temas que el gobierno tiene que ir entendiendo. Hay políticas de Estado donde todos cerramos filas. Hay políticas de gobierno, como la decisión valiente, y la hemos saludado, de enfrentar directamente, con claridad, sin titubeos, al narcotráfico y el terrorismo. Lo saludamos y seguiremos apoyando. Pero hay temas operativos, temas tácticos, que ahí no podemos apoyar, porque en realidad el rol de la oposición es hacer ver los errores, claro, para que el gobierno enmiende, claro, modifique, mejore. Y ese es el, claro. Ahora, hay sectores que siguen insistiendo o que insisten en que esto compromete a Óscar Valdés, al premier, porque estos dos ministros eran gente de su confianza, en fin, y que él también debería salir, debería renunciar. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo, si estuviese en el pellejo, siendo empáticos con Óscar Valdés, yo me sentiría fortalecido más aún, porque habiendo habido una crisis ministerial, nadie ha pretendido atacarme, ni culparme, ni aprovechar las circunstancias para tirarse a todo el gabinete. Entonces yo creo que más bien sale respaldado. Y con lo que acabamos de expresar los tres voceros en este momento, creo que el mensaje está claro, porque no se trata de poner piedras en el camino, en una estrategia, porque entendemos, y esto creo que no se ha dicho lo suficientemente claro, no se ha vencido al narcotráfico ni en Colombia, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia. Entonces acá no se va a derrotar en un mes, ni en 6, ni en 5 años. 2, el terrorismo vive a expensas del narcotráfico. En consecuencia, el derrotarlos también va a costar muchísimo. Y cuando un gobierno decide enfrentarlos abiertamente, no podemos ser ilusos, no podemos pretender que en una guerra no hay bajas. En una guerra no hay víctimas, no hay muertos lamentables. Y no solo pérdidas humanas, sino pérdidas materiales, helicópteros. Lo que tenemos que entender también es que eso va a pasar y va a seguir pasando durante mucho tiempo. Y no por eso vamos a estar cambiando de ministros cada vez que hay una víctima, ¿no? Porque es probable que tengamos, Dios quiera que no, pero no quiero decir cifras, pero vamos a tener muchos. En este caso, es que el tema no ha sido las víctimas, que son dolorosas. El tema es que no ha habido claridad en la información, se ha ocultado información, se ha trastocado información. Sí, pues. Ese ha sido un pésimo manejo. Pero en el tema de fondo estamos de acuerdo y estamos para apoyar. Ahora, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con el tema de cuál debería ser el perfil, digamos, de los nuevos ministros, porque son ministros en carteras complicadas, delicadas, donde no es fácil encontrar buenos ministros, ¿no? Regresamos. Tranquilo, tenemos un seguro vehicular a tu medida. Practimóvil Plus de RIMAC. Un seguro contra robo total desde $14 o 37 soles mensuales. Pídelo llamando al 411-3000. Encuéntralo en el centro de seguro de Won y Metro. O con solo un clic en www.rimac.com. RIMAC Seguros. Smartest, lentes más cómodos para disfrutar en grande. Smartest, convertir cualquier contenido de 2D a 3D. Smartest, Cinema 3D Smart TV de LG. ¿Qué tan smart es tu TV 3D? Si quieres para tu negocio, para tus compras, estamos por tus joyas, en la Caja Metropolitana. Porque todos los peruanos tenemos oportunidad para crecer, la Caja Metropolitana te presta rápido y fácil, con red de agencias a nivel nacional y 65 años al servicio de un país emprendedor. Somos la Caja del Perú. Caja Metropolitana, la caja de todos.
seguimos conversando entonces con nuestros invitados y la pregunta tiene que ver ahora con el perfil que deberían tener los ministros, los nuevos ministros del Interior y de Defensa, que son carteras complicadas, difíciles. La del Interior, como comentábamos, es particularmente difícil, no solo por el tema del BRAI y todo lo demás, y siempre lo fue, sino por el tema de los bloqueos, los conflictos. Ahora estamos viendo el asunto de la carretera panamericana, de los mineros informales, donde la policía simplemente no es capaz de poner orden, digamos, de despejar las carreteras. ¿Y cómo es posible que una carretera como la panamericana pueda estar bloqueada? ¿No? Pidiendo treguas, ¿no? O pidiendo treguas para... Sí, como si se tratara en la carretera central pasa lo mismo. Cuando bloquean la carretera central, adiós, comunicación, ¿no? Pues, complica ¿cuál debería ser o quiénes podrían ser? ¿Quiénes o cuál debería ser el perfil? ¿no? Una persona capaz, en primer lugar, pero además con autoridad, para que luego no se den estas sospechas, o rumores de que efectivamente los ministros no mandan, sino que hay un asesor presidencial, como el caso de este señor Villafuerte, que de alguna manera no permite a los ministros que desplieguen su estrategia. Para empezar, un ministro que permita que un asesor X pase por encima de ellos, es un ministro que no sirve. Necesitamos una persona con autoridad, reitero, una persona preparada que conozca el sector. Pero quizás el propio Villafuerte debería ser nombrado ministro. Por último, si es una persona capaz, si tiene liderazgo, sí, pues en vez de tenerlo escondido, que no es algo muy recomendable, mejor que sinceren un poquito los puestos y los pongan. Pero que tampoco comete estos errores de ocultar la verdad. Porque al fin de cuentas se hace público, se va a saber, y van a quedar terriblemente mal, se debilitan, y evidentemente nosotros como peruanos queremos saber cuál es la situación real, pero no para criticar en todo caso con ánimo de destruir, sino con el ánimo de tomar medidas. Por eso comentábamos, hemos apoyado un paquete de 1.375 millones. Por supuesto que hicimos, mi bancada, una precisión en el sentido que ese dinero tenía que ir a la amenaza real que tenemos los peruanos, que es Sendero Luminoso. Y no vaya a ser que algunos generales estén pensando en su guerra a la galaxia o hipotéticamente un conflicto en el extranjero, cuando en este momento estamos viviendo o sufriendo muertes, heridos. Va por ahí, creo, la buena intención que tenemos, como ya se ha dicho, como una oposición responsable, pero tiene, creo yo, el gobierno que reconocer que ha cometido muchísimos errores y debería aprender a escuchar a una oposición leal, que le estamos demostrando que queremos que sea exitosa, y tomar nota pues y corregir, que eso es a fin de cuentas lo que nos mueve a estar en este momento en política. Y tenemos temas importantísimos, ¿no? Duros de enfrentar, no solamente lo que se comete en el narcotráfico, el tema del terrorismo, en el Alto Bayague, en el BRAE, en la Convención, tenemos los conflictos sociales. Tenemos la demanda de la población de que se lo solucione el tema de seguridad ciudadana, seguridad rural. Entonces tienen que ser personalidades que sepan no solo crear consensos, sino fundamentalmente conocer el terreno, debería ser conocer a las Fuerzas Armadas, así es. Un político. Con capacidades políticas, por supuesto, un ministro tiene que tener cualidades políticas. Pero eso es el problema, pues el gobierno no tiene operadores políticos, no tiene políticos, salvo que se nombre pues a Daniela Bugatás, por ejemplo, en el ministerio de... No sería conveniente. Bueno, sí, en el Congreso, te estoy contando lo que ha pasado. Es imprescindible que se tenga manejo comunicacional, es fundamental. Dentro del perfil yo me introduciría un nuevo elemento, capacidad de gestión administrativa. O sea, hemos aprobado 1.350 millones, pero al primer trimestre el Ministerio de Defensa tiene más de 700 millones y ha ejecutado el 0.7% del presupuesto. El Ministerio del Interior tiene alrededor de 600 millones y ha ejecutado el 0.6%. Entonces también se requiere capacidad de gestión, gestión administrativa. No hay armamento adecuado, no hay pertrechos adecuados. El manejo de compras de bienes y servicios es todo fundamental. Todo lo que se requiere está presupuestado. No pueden comprar. No tienen armas no letales, por ejemplo. Entonces no pueden intervenir con eficiencia. Entonces, o dos cosas. O se tiene una persona, ojalá, que tenga este perfil integrador de liderazgo, conocimiento y manejo administrativo gerencial, ¿no? Con perfil ejecutivo también, o sencillamente habría que retirarles esos recursos y crear una comisión encargada, liderada de repente por el MEF, ¿no? De comprar. O sea, el requerimiento lo puede hacer las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ¿no? Los ministerios, los sectores. Pero el encargado ya de la compra, de la logística, de repente hay que trasladarlo a un organismo diferente. Porque este tema no solo es de ahora, lo venimos arrastrando años que el Congreso sacrifica a otros sectores
para dar recursos que nunca se utilizan. Si me No se permite, enfrenta a esa solo para alternativa. ilustrar lo que significan estos 1.375 millones. Con esos recursos se solucionaría el problema de agua potable en la región Piura. Imagínense. Ese es el nivel de inversión que estamos dándole, que se sacrifica. que se está sacrificando para poder tener El pues, a Congreso está nuestras cumpliendo tropas su papel en Claro. apoyar, en en buenas hacer, en condiciones. seguir. Pero claro, con esos índices de gestión dan ganas de mejor decirle devuelve acá que hay otras necesidades también importantes, ¿no? Que pues no se ha ejecutado ningún proyecto, ¿no? Es una cosa increíble. Exacto. Bueno, nos ha llegado a nosotros la versión de que quien podría reemplazar a Daniel Lozada en el Ministerio del Interior es un tal Iván Vega Loncharich. Y nuestras fuentes nos dicen que ya le consultaron y que él habría aceptado hacerse del cargo. Claro, no sabemos si nuestra fuente de alguna manera está muy vinculada a esta persona y es una manera en realidad de colocarlo. De promoverlo, de de promoverlo. promoverlo. No lo puedo saber. Ahora, este señor tiene un perfil interesante porque hemos averiguado en internet bueno, es un administrador de empresas de la Universidad del Pacífico. Y además tiene un diplomado en contrataciones y adquisiciones, precisamente, lo que estamos Eso cuenta, hablando. un punto a favor. En proyectos de inversión pública, tiene otro diplomado en la Universidad de Lima, y ha tenido 10 años de desempeños en cargos de alta dirección, en fin. O sea que es una persona que tiene ese perfil ejecutivo técnico, Que digamos. ejerza liderazgo. Habría que ver si Eso es un hombre que tiene fundamental. capacidad, porque el ministro del Interior debe tener también capacidad de diálogo político. Así Sí, es En un fundamental. país en que los canales políticos están rotos, ¿no? Porque no hay El como... gobierno tiene deficiencias como en operadores. Bueno, en realidad tiene varias Que deficiencias. se han evidenciado. Tiene totalmente. deficiencias de cuadros técnicos, tiene deficiencias de operadores políticos, ¿no? Y tiene graves deficiencias de experiencia. Pero eso no es el motivo por el cual la oposición tenemos al frente un gobierno débil, con esas debilidades y tenemos que aprovechar. Al contrario, ahí tenemos que fortalecer. Por eso que tenemos que tener una oposición sumamente responsable. Porque yo siento que el gobierno es vulnerable, es débil, por más autoridad que pueda tener el presidente Ollantumala o más aprobación en las encuestas, pero es un gobierno débil porque tiene falencias, tiene debilidades. Pero tiene una Bueno, gran fortaleza, que es la decisión de enfrentar el tema. Creo que eso es valioso, ¿no? Y eso es lo que... Y hay que apoyar. Lo que inspira el que se le apoye plenamente. Ahí discrepo un poquito, perdónenme. Sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo lo que he visto, el líder, ¿quién debería ser? No necesariamente el señor Premier, el señor Valdés, es el presidente de la República y está dando constantes muestras de frivolidad. O sea, en plena crisis lo que él nos manda al debate político es si es que debemos ir a su discurso presidencial de 28 de julio en Huancayo. O sea, a mí me da la impresión que está buscando el marco más simpático para su próxima fotografía. En plena crisis de censura, sale en televisión corriendo por un palacio. O sea, realmente no están dando las señales adecuadas desde mi punto de vista y se hace esta crítica con la mejor intención de que se muestre el presidente de la República como el jefe de Estado, que a fin de cuentas todos los peruanos estamos esperando. Estas son crisis que nos afectan a todos, no estamos hablando como bancada. ¿Qué hubiera pasado si el presidente de la República no hubiera sido electo y ahorita fuera oposición? Hubiera pedido la cabeza de todos los ministros, no solamente de ellos dos. Entonces, Serían ministros realmente fujimoristas. estamos nosotros haciendo, creo, muestra en la práctica de que somos una oposición leal. Y ya yo creo que incluso el presidente del Congreso está dándose cuenta que a veces las críticas que hacemos pasa un poco de tiempo y se nos da la razón, como ahora que hemos tenido que volver a votar un tema, pese a que el Congreso, la oposición le avisamos que había un error en ese proyecto de ley que estamos aprobando, y luego, bueno, sí, pues por apresuramiento lo sacamos. Entonces, ¿En qué tema? Era El tema de las funciones de la presidenta. Si la presidenta puede enviar una iniciativa legislativa. No, pero esto la era actual creo, vicepresidenta. relativo A la educación. a lo de los contadores, que fue una crítica que hizo bueno, que ya se no dejaba importa, un ¿no? ambiente. Pero el tema que ya, y le dije al presidente Botas para que veas que las críticas que hacemos no son de mala leche, o sea, queremos que le vaya bien también al presidente Botás. No. Y ojalá que el presidente de la República entienda que lo estamos ayudando, aunque no parezca, aunque él pueda molestarse que se le han ido 2 ministros, Claro. son 2 ministros pues que han estado Es que lo totalmente peor que derrotados, podía ¿no? pasar es que no se vayan. Y ahí si imagínate. hubiesen estado felices los narcotraficantes, los terroristas e incluso algún sector de la minería informal. Porque Estaban desgastados. el tener ministros desgastados, que han perdido liderazgo y que no gozan de la confianza de los sectores políticos y el pueblo en general,
es lo peor que te puede pasar. Ahora, como en gobierno. el Ministerio de Defensa, claro, la tendencia natural va a ser probablemente a nombrar a algún ex militar. Por ejemplo, he escuchado vocear al almirante Tubino. No aceptaría. Pero claro, él En está todo en la caso, bancada alguien de su fujimorista, perfil, ¿no? pero él ha tenido una participación muy importante en el debate de estos últimos días, Por supuesto. con ideas muy claras acerca de cómo... Entonces me imagino que si a él le piden el servicio el sacrificio político, digamos, tendría que aceptar, porque es una persona que ha demostrado conocimiento del tema. Yo creo que o no sería aprobado por la bancada. Yo creo que no, ¿sabe por qué? Porque lo que decíamos, el gobierno necesita en este momento una oposición. Y evidentemente tener un ministro en el gabinete de alguna manera no nos haría muy objetivos, como ahora el congresista Otárola defendiendo al ministro Otárola. O sea, No, esa pero objetividad fíjate se que este es un perdería. asunto servir. de interés nacional, Sí, yo porque lo estamos sé. dando una guerra, el país está peleando una guerra. Pero hay un dicho que dice, todos somos necesarios, pero nadie indispensable. Lo que sí me parece que debería ser una persona con el perfil de Carlos Tubino, y francamente la bancada fujimorista está feliz, está orgullosa de contar con personas capaces, que están demostrando en el debate que tienen esa preparación y que en el eventual gobierno que nosotros esperábamos con Keiko, efectivamente hubiéramos tenido un mejor desempeño. Otto Guiboy, por Sin ejemplo, ha tenido embargo, también a eso voy, deben haber otras personas que ojalá no sean electas por amiguismo, Claro. ojalá no sean electas para pagar un favor, sino que sean electas con el perfil que más o menos nosotros A mí el que estamos más me ha delineando, impresionado ha sido Otto Guibovich en estas 2 o 3 semanas de discusiones, ¿no? Pero en fin, pueden haber varios, ¿no? Pero Jaime, ahí el tema, desde nuestra óptica también parlamentaria, así como exigimos la absoluta independencia para tomar nuestras decisiones en el control político y fiscalización, que se ejerce a través de herramientas como la censura, ¿no? Y que la hemos ejercido. Igualmente el Ejecutivo, y así debe ser, el presidente de la República es quien decide, quien escoge, ¿no? Porque es un tema de absoluta confianza. No, claro que sí. Es pero- de absoluta confianza. Y lo que nos corresponde más bien es desearle el mejor de los criterios para elegir, que elija bien, que el tema sea para mejor, Así es. y Pero que se la puede gestión de hacer. los que vengan supere a la gestión Pero de los se- que se van, y esto quiero precisarlo si me permites, gente decente, gente de buena voluntad, gente que se ha jugado y ha hecho su contribución. Ha tenido problemas y ahí están las consecuencias, Claro. porque ese es el cargo del La el sociopolítica. ministro tiene que asumir el costo político. El presidente es inimputable. Claro. Y los comandos también. Políticamente, si el presidente se equivoca, asume el ministro. Así es. Si los comandos se equivocan, asume el ministro. Así es nuestro modelo político. Sí, pues. ¿No? Pero es gente que debe irse y hay que decirlo y repetirlo, ¿no? Es gente que ha aportado de buena voluntad. Lo que sí se nos dijo en algún momento el Premier en la reunión de ayer era que el presidente Ollanta tenía muy en claro que tenía que tomar decisiones importantes, no solamente en el caso de los ministros, sino fundamentalmente en el caso de los mandos, ¿no? Tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese es un tema que queda pendiente de resolver y que confiamos Bueno, en que pero en el caso de la presidente policía las tome. sacaron como a 30 personas. Vacantes. Gracias por tocar el tema. Sí. Bueno, todavía el ministro, me imagino, el ministro del Interior ha sido jefe del gabinete de asesores del anterior ministro y el ministro de Defensa viceministro. Era Valdés. Así es. Claro. Ellos dos estuvieron presentes y armando esta salida de casi 30 generales. Sí. Entonces, esa es una decisión que la criticamos, porque efectivamente se sacó a muchos oficiales, estoy seguro, mucho más competentes que el actual director general de la policía. Y si estos ministros han salido, no solamente son por sus errores, sino por su falta de reacción. ¿Cómo es posible que después de todo lo sucedido, recién ahora el Premier diga, no, vamos a evaluar la salida de algunos mandos? Eso es algo que si, bueno, quieren de reflejo, un falta de poco Totalmente. limpiar o recuperar este decoro, dignidad, los actuales ministros deberían ahorita, antes de dejar el cargo, sacar a este director general de la policía que, perdóname, está siendo cuestionado desde el problema con Chejade. Entonces, y fracaso tras fracaso, no es posible que un ministro no le diga, usted señor no está haciendo bien su trabajo y se va. Esa, creo yo, es una de las causas más importantes por las cuales digo que son ministros, o han sido, no ya no sé cómo hablar de ellos, incapaces, pero además indolentes. No olvidemos que las familias de las víctimas, por ejemplo, la esposa de este comandante que cayó en el helicóptero, fue muy clara, no los quiero ver en el velorio. O sea, por ahí algunas personas Claro. hasta dudan, ¿quién tumbó a estos ministros? ¿El Congreso o la declaración de esta señora? Dura. En teoría, Durísima y valiente la señora. deberíamos, claro, si no hay una clase política pues realmente
formada en el Perú, ¿no? Como si la hay en otros países. Y entonces no hay bien de dónde escoger en la clase política a dos ministros, porque estos son cargos que deberían ser asumidos por políticos, cuajados, ¿no es cierto? Alguien sugería, por ejemplo, que podría ser ministra de Defensa Lourdes Alcorta, pero no sé, pues el mismo caso, ¿no? Pertenece a una bancada de oposición. Sí, porque conoce el tema, aparentemente tiene entusiasmo, energía, carácter. tiene firmeza, tiene carácter, no sé Yo si... no dudo que lo haría estupendamente bien, pero dudo más que lo acepte, ¿no? Que tenemos un rol. Yo creo que hay que ver un poquito más allá el abanico y no ver necesariamente o en especial en las bancadas de oposición. No, hay que salir de ese ámbito. Bien dices tú, tiene que ser personas que manejen el tema político, que tengan capacidad de articular, pero yo creo que hay. Yo creo no hay mucho para escoger, como se dice, pero siempre hay gente buena, gente que se juega en determinadas circunstancias. Ahora, hay temas pues que requieren una unidad nacional, un cierto respaldo a las decisiones políticas nacionales, como este tema. Y por ejemplo, el asunto de, no me voy a referir solamente a Conga, así como a Conga hay varios... El de los conflictos sociales. El otro día me decía Miguel Santillana de la cartera de 53.000 millones de dólares de proyectos de inversión mineros que hay para los próximos años. 24.000, digamos, hay proyectos por 24.000 millones de dólares que están paralizados por este tipo de problemas, es decir, casi la mitad de la cartera. Entonces hay evidentemente una suerte de concertación, conspiración nacional e internacional contra la minería. Y es contra el país, porque la minería es el recurso que tenemos, que nos ha dado la naturaleza para salir adelante, ¿no? Entonces, esto, si el presidente convocara, no sé si a los principales líderes políticos del país para pedir su respaldo en un respaldo a que salgan adelante estos proyectos, que es un interés nacional, ese tipo de cosas no deberían poder facilitarse. En principio la iniciativa del presidente, pero en los temas puntuales que se han planteado, por ejemplo, Conga, ha tenido el respaldo. El respaldo de todas las bancadas, salvo la de él, grupos salvo de su bancada. Algunos funcionarios de su bancada, ¿no? Marachín y compañía. Pero ha habido, lo que tú pides, se está produciendo, a respaldo en todas las fuerzas políticas para sacar adelante, porque el Perú requiere, yo no me concentro únicamente en minería, que obviamente es importantísimo, pero la generación de empleo, que es la verdadera inclusión social, sostenible y sustentable, es producto de la inversión. La pequeña, la mediana, la gran inversión, la inversión nacional, la inversión extranjera, la inversión pública, la inversión privada, y en todos los sectores, Tenemos que poner especial énfasis en el tema de recursos naturales porque ahí es donde hay una oposición ideologizada, politizada y con recursos hasta internacionales, ¿no? Entonces, obviamente, pero la claridad la tenemos todos. Por eso que el presidente está en Japón, pese a la crisis, está en Japón promoviendo inversiones en el Perú y aperturando mercados para el Perú, porque todos entendemos que ese es el camino, aperturar mercados para... Hay una especie de contradicción, ¿no? Está promoviendo inversiones y sin embargo acá hay inversiones que no pueden salir adelante por estas razones. Se quiere, armar toda una estrategia para luchar contra el narcoterrorismo en el BRAE y la policía no puede despejar una carretera. Entonces hay cosas de ese tipo. Pero es nuestra realidad que tenemos que enfrentar. Sí, pues. O sea, tú no puedes despejar una carretera de 10.000 personas con 300 policías. Perdóname, de repente sí se podría si fueran 300 policías, como decía precisamente Carlos Tubino, con un helicóptero con gas lacrimógeno, que primero un poco hablan de la situación y con policías con armas pues no letales, pero así como los tenemos... Sí, pues. No. O sea, estrategia y táctica. Mi padre es un oficial de policía en retiro. A mí me parece indigno mandarlos con un escudo efectivamente y un palo, como en la época de las cavernas, pero así los tenemos. Pero no es por falta de recursos, y eso es lo que más indigna. En Piura tenemos una comisaría que se cae, tenemos una serie de problemas, y cuando decimos que no usan el dinero que en otras zonas se necesitan, lo único que tenemos es indignación, y por supuesto que exigimos un ministro con capacidad de gestión. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, yo les agradezco mucho su participación a nuestros tres invitados, Carmen Monte, Juan Díaz Dios y Juan Carlos Segura. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con el viceministro de Minas, hablando precisamente del problema de la carretera y en buena cuenta, denuncia que hizo ayer un pequeño minero diciendo que estos decretos legislativos en realidad
están ocasionando más problemas, están impidiendo la formalización, están informalizando a los formales. Regresamos.